hablar con la senadora electa, Zuleta. Isabel Cristina Zuleta. Isabel Cristina Zuleta, aquí en Medellín, ¿no? Sí, en Medellín estamos. Entonces yo quería hacerte alguna serie de preguntas, sobre todo, estamos muy interesados sobre el campo colombiano y la situación, claro, de los campesinos, que yo creo que es muy crítica, ¿no? La situación del campesino colombiano. ¿Tú qué piensas? Sí. Bueno, el campesinado colombiano ha venido desapareciendo, ha sido una intencionalidad de las élites y del poder y de quienes han ostentado el poder en Colombia. Esa intencionalidad es notoria no solo en el desplazamiento forzado. La mayor parte del campesinado en Colombia ha sido desplazado por lo menos una vez en su vida. En otras ocasiones, múltiples veces, ha habido resistencia del campesinado. Realmente han querido retornar a la tierra, hay arraigo a la tierra, pero los múltiples desplazamientos pues hacen que ese arraigo se vaya perdiendo, el temor, las masacres, los asesinatos selectivos de líderes sociales, la situación de violencia ambiental hace que el campesinado no tenga posibilidades, la contaminación de las aguas, la expropiación de la tierra, que es un mecanismo que en Colombia es legal. Hay expropiación por vía administrativa, hay expropiación por vía judicial para quitarle las tierras al campesinado. Entonces no solo tenemos una situación de violencia, falta de tierras, falta de oportunidades, falta de vías, falta de apoyo para la producción agrícola, lo que hace que sea muy difícil vivir en el campo. Y además de eso, las generaciones nuevas quieren salir a estudiar, no hay oportunidades de estudio, entonces se da otro factor de migración por falta de oportunidades en educación. Y podría seguir enumerando múltiples factores de despojo de la tierra y de migración campo-ciudad. Pero dice el pacto histórico que quieren que retorne gente al campo y que les van a dar tierra, pero resulta que hay una tierra que es fértil y otra tierra que no sirve para nada. Eso, toda la tierra sirve para algo, ninguna tierra sirve para nada. Todas las tierras son útiles en términos de las posibilidades ecosistémicas de esas tierras. Todas las tierras son importantes, hasta los desiertos en el mundo son sumamente importantes. Son ecosistemas que albergan la vida. Los desiertos tienen un tipo de serpientes específico, los desiertos tienen un tipo de aves específico, son maravillosos además como ecosistema. Lo que no es maravilloso es la desertificación, es decir, que volvamos suelos que eran fértiles con monocultivos como la caña, que han venido ampliando la desertificación de nuestros suelos. Es decir, esos suelos hoy infértiles tienen un responsable, tienen unos responsables y nosotros podemos recuperar esos suelos. No es la naturaleza de esos suelos, esa desertificación de tantas hectáreas que tenemos, por ejemplo, en el Valle del Cauca y en la zona del departamento del Cauca, por estos monocultivos es posible recuperar esos suelos. Pero la tarea es enorme realmente porque no ha habido quienes se ocupen, a quienes les interesen nuestros suelos, a quienes les interese siquiera la producción para nosotros mismos, sino la producción para otros, y a quienes les interese cuidar las aguas de esos suelos que son el fundamento de la vida de esos suelos. Entonces les han venido chupando el agua. Hay otro monocultivo terrible como la palma de aceite que se chupa gran cantidad del agua. Han llegado hasta la cuenca del Magdalena sin la protección de la ribera de la cuenca del Magdalena. No hay las zonas de retiro de nuestros grandes ríos. Los monocultivos se han chupado toda la ribera de los ríos y entonces estamos en un problema porque las zonas de retiro de los ríos, la recuperación de los meandros, de la dinámica hídrica, hace que precisamente en esos momentos de inundación esas tierras sean fértiles, esos suelos sean fértiles con la sedimentación arrastrada de nuestras cordilleras. Entonces, hablar de que hay suelos que no sirven para nada no es posible en Colombia. Todos, incluso los de alta montaña, tienen vida y tienen una función ecológica muy importante. Tenemos mucha tierra. Y mucha tierra hoy improductiva. Por supuesto. Es decir, fértil, que puede ser usada para la producción agrícola y que no está siendo usada, que sencillamente está ahí por
terratenientes que no la han querido soltar. Ni siquiera en monocultivos o en la gran ganadería, que es uno de los desastres más grandes que tenemos en el país. Ni siquiera en eso, es simplemente que no la quieren soltar. Tenemos un monopolio y una alta concentración de la propiedad de la tierra en Colombia. Porque dice el discurso de la biodiversidad en el pacto histórico, pero yo no creo que haya tanta biodiversidad en Colombia, se ha perdido en un casi 80%. Hay una serie de parques nacionales y de nichos que sí hay biodiversidad, pero en el resto es que han sido 500 años de explotación, expolio y extracción. ¿Usted qué piensa? Sí, definitivamente, ha habido una destrucción inmensa, pero también hay unas zonas maravillosas en el país. Hay unas zonas protegidas, hay unas zonas conservadas que hay que seguir cuidándolas, y a esas zonas degradadas lo que hay es que recuperarlas. Es posible y además se tiene la magia para hacerlo. Nosotros hemos visto recuperar selvas, nosotros hemos visto recuperar bosques, nosotros hemos visto cómo se recupera el ecosistema sin siquiera la intervención humana. Lo que necesitamos es dejar esos ecosistemas tranquilos. Por supuesto que hay zonas de degradación muy difíciles, por lo menos con la contaminación de la minería. Esos suelos sí hay que tratarlos. Esos suelos no solo es dejarlos ahí, sino que hay que hacer unos tratamientos y hay que hacer un proceso de recuperación que además es costosísimo. La recuperación de las fuentes hídricas en este país es costosísima, muy costosa. Es menos costoso frenar la contaminación que después recuperar de la contaminación. Es un ecocidio que había que demolerlo. Había que desmantelarlo programadamente. Demoler no es la palabra adecuada. ¿Por qué no es la palabra adecuada? Porque genera un riesgo enorme. El desmantelamiento controlado implica la protección de las comunidades. No implica simplemente quitar eso de ahí sin saber lo que pueda pasar. Nosotros entendemos que ese muro es un riesgo para la comunidad y que hoy nadie nos ha dicho que no lo es, que no es un riesgo. Ese muro debe ser desmantelado de manera controlada. Otra persona también decía que los paisas son los únicos que pueden destruir montañas y construir el progreso. Bueno, las montañas se han destruido en todo el país. No, realmente este no es el único departamento donde se han destruido montañas, por todas partes y por todo el mundo. Si algo saben de eso, son precisamente esas sociedades llamadas o mal llamadas desarrolladas. Europa está llena de destrucción. Canadá, que se precia de proteger sus bosques, son monocultivos, no son bosques. La diferencia entre un monocultivo de pino y un bosque es la biodiversidad. No hay silencio en el bosque, por ejemplo. No, hay animales, y esos animales no están en los monocultivos de pino. Entonces, también aquí hay una falsa idea. Ellos destruyeron todo lo que tenían y vienen a decirnos a nosotros que protejan. No, nosotros sabemos proteger por nosotros mismos, con nuestros propios usos y costumbres. Hoy Europa viene a proteger sus bosques, su biodiversidad, sus ríos, cuando destruyó la mayoría de ellos, cuando destruyó también sus montañas. Entonces también es un discurso de responsabilidad. Los mayores generadores de gases de efecto invernadero no somos nosotros, son Europa, son Estados Unidos, son esas sociedades desarrolladas. Y sin embargo nosotros debemos proteger nuestros bosques y debemos tener una transición energética, pero son ellos los mayores responsables. Y por supuesto que tenemos una tarea ecológica importante, pero no vamos a asumir la responsabilidad que no nos corresponde. ¿Va la gente aquí en Colombia a asumir que ya no tendrá gasolina para el carro, para meterle al carro? ¿Usted cree que esa transición cuánto tiempo va a durar? 15 años. 15 años. Sí. Hasta no, digo yo que estamos en un país del tercer mundo donde necesitan la gasolina. ¿Cómo se va a mover todo este primer mundo también necesita la gasolina. Sí. Pero hay países que ya dijeron que están haciendo... Todas sus propuestas energéticas han fracasado. Todavía no hay una propuesta energética en el mundo que resuelva el problema de la transición. Y eso se acaba de ver en Europa. Cuando habían dicho que efectivamente tenían unas energías alternativas, hoy están volviendo y han visto la ineficiencia de algunas de esas propuestas. Hoy no hay alternativa en el mundo, tenemos que encontrarla. En este momento no la hay.
pero a quienes más se les tiene que pedir es a los mayores responsables, no a nosotros. Nosotros vamos a hacer la tarea en el gobierno de Gustavo Petro y en el gobierno del Pacto Histórico. Vamos a hacer la tarea con responsabilidad, pero no vamos a dejar de decirles quiénes son los verdaderos responsables. Nosotros no generamos la cantidad de gases de efecto invernadero que generan esas sociedades industrializadas y que generan esas sociedades que tanto daño han hecho. Nosotros generamos otro tipo de problemas. ¿Y cuáles son? Que estamos en esa línea maravillosa de la mitad del mundo. Nosotros realmente somos esa zona ecuatorial con mayor disponibilidad del sol, con una mayor vulnerabilidad a las crisis climáticas. Entonces vamos a actuar, por supuesto, pero con la realidad de la posición que tenemos en el planeta. Y eso no implica que no estemos exigiendo las responsabilidades de ese mundo desarrollado que ha destruido la capa de ozono. No somos nosotros los que lo hemos destruido, no es Latinoamérica el que lo ha destruido. Necesitamos entonces 3 o 4 gobiernos del pacto histórico. Es que no son 4 años. Yo creo que en 4 años se puede hacer mucho. ¿En Colombia? Sí. Se puede evitar masacres y eso es mucho. Pero en respecto a recuperación de la naturaleza, eso es... Nosotros somos naturaleza. Ese es largo plazo. Entre menos nos maten a nosotros, hay más recuperación de la naturaleza. No somos sino un animal más. Nuestra gran aspiración es que pare la masacre de los colombianos y colombianas. La masacre ha hecho que perdamos la esperanza. Nosotros todos los días estamos buscando desaparecidos. Necesitamos tener paz para dedicarnos a lo importante que es el cuidado de la naturaleza. Sin eso no podremos hacer nada. Hemos estado demasiado concentrados en la guerra y en la violencia. Yo misma he tenido que dedicar la mitad de mi tiempo a cuidarme para que no me maten, con todos mis compañeros. Y necesito ese tiempo para mi activismo. Necesito no tener que cuidarme para poder hacer lo que quiero hacer, que es cuidar los ríos, las aguas, el bosque. Entonces sí es un gran avance. Si yo no tengo que estar cuidándome, si a mí no me están persiguiendo, yo voy a hacer lo que me toque hacer, que es exigirle a las autoridades ejerzan control sobre esas grandes mineras que no son de Colombia, son de Canadá, Buritica. Son de otros países. Buritica es de China, es de una multinacional china. Sí, acaba de comprar hace 1 año y medio más o menos Zijin Continental Gold. Porque yo veía también, es que veo a Petro blindado, como en un barril de acero. Se supone que están amenazados, pero entonces esa vida... Están amenazados, pero es que esa vida no puede ser, ¿no? Eso no es libertad, eso no... Esa imagen te golpea, ¿no? Esa imagen te golpea de estar ahí todo inseguro. ¿Cómo se puede mover la gente así, no? Uno dice, pues no, en cualquier momento dice que lo pueden matar. Así es. Así es. Última pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para que la juventud vuelva al campo? Esta juventud que está ahora mismo adicta a las redes sociales, a los teléfonos, a los computadores, no quiere volver al campo. Ellos quieren ser ciudadanos. Quieren ser ciudadanos. ¿Ah? No tienen ganas de vivir. No tienen ganas de vivir. Están dominados, pues que hay una alienación brutal aquí. Es la falta de esperanza. Cuando a los jóvenes se les da oportunidades y proyección de largo plazo, ellos van a querer hacer por sus propios medios. Van a querer dedicarse y tener disciplina. Si uno no tiene ganas de vivir, se dedica a las redes sociales. Claro, es que están todos así. Pero entonces el problema no son las redes sociales. Y la manipulación. El problema son la falta de ganas de vivir. Y eso no es solo Colombia. El digital ya los tomó, de ahí no los vas a sacar. Y encima aquí hay, por supuesto que se aquí hay concursos, aquí hay ludopatía. Concursos de esto de apuestas. Hay apuestas en todas partes, todo el mundo está metido en eso, es una alienación brutal. Eso tú lo puedes salvar como pacto histórico. Esto no lo he escuchado yo. Todas las apuestas que tienen, que los muchachos están en las apuestas, los muchachos están en el alcohol, los muchachos están en la rumba. No, pero no solo los muchachos. Bueno,
Los porcentajes de alcohólicos no están solo en los No, jóvenes. No solo en los muchachos. El problema no es de los jóvenes, el problema es de la sociedad. ¿Qué oportunidades se le han dado a los jóvenes? ¿Cuál es el lugar de los viejos? ¿Cuál es el lugar? La mayor tasa de suicidios se da en 2 épocas de la vida. La mayor tasa de suicidio. Una, cuando se gradúan de la universidad. Es más alta que la de la adolescencia. Más alta, cuando se gradúan de la universidad y dicen, ¿ahora qué hago con la vida? Y la segunda, cuando se jubilan. Esas son las 2 mayores tasas de suicidio.